escuchando una prédica de la Iglesia Cristiana de Cortázar. El tema de hoy lo vamos a titular Jesucristo, nuestro eterno Salvador. Y gracias a Dios que cada uno de los que estamos aquí hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y su Salvador, y somos salvos para vida eterna. El Padre, al ver una humanidad totalmente perdida en el pecado, envió a su único Hijo a morir por nosotros. Así que acompáñame por favor a Juan capítulo 3, verso 16. Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16. Quizá nosotros no hemos dimensionado este amor, el amor de Jesús, y es la intención de hoy, de que cada uno de nosotros que como cristianos dimensionemos ese gran amor que tuvo el Padre al enviar a su Hijo. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Esa es la intención que tuvo el Padre al enviar al Hijo, a Jesús. La intención que tuvo el Padre al enviar a su Hijo es para que tú y yo fuéramos salvos, tuviéramos una vida eterna. La edad promedio en esta vida es de 80, 85 años. Si tú ves a personas de 80, 85, 90 y personas hasta de 100, ya sus capacidades ya no están completas. Muchos no oyen, otros no caminan, otros ya casi no pueden caminar, otros ya no ven. Pero imagínate, una eternidad con Cristo. ¿Te has puesto a pensar en esa situación? Entonces, el Padre envía a su Hijo para que tú y yo tuviéramos la salvación y la vida eterna. No hay persona que pueda quedar fuera del alcance de este amor, porque es para todo aquel que cree. Tú y yo que fuimos alcanzados de parte de Dios para disfrutar este gran amor que tuvo el Padre. Dios no hace acepción de personas. Y solamente Dios, por medio de Jesús, tú y yo hemos sido sanados. ¿Cómo se obtiene esa sanidad? A través del arrepentimiento. ¿Cómo estábamos nosotros antes de que el Padre nos escogiera, antes de que Jesús viniera y te tomara a ti y te tomara a mí? Estábamos totalmente perdidos en el pecado. Ahí estábamos tú y yo. Acompáñame, por favor, a la primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 9, donde Pablo le recuerda a los corintios realmente dónde estaba esa iglesia, cuáles eran las acciones o las actitudes de los hermanos de la iglesia de Corintios. Lo mismo pasa con nosotros. Te repito, ¿dónde estábamos antes de conocer a Jesús, al Hijo de Dios? Ahora que le conocemos, ahora ya tenemos la vida eterna, porque hemos creído en el Hijo. Los textos que yo voy a leer no es para condenación, simplemente para recordar en dónde estábamos. Y quizá mucha gente que llega a escuchar estos textos que vamos a leer se van a dar cuenta que solamente en Cristo podremos encontrar la sanidad. ¿Ya lo tienes? La primera carta a los Corintios capítulo 6 verso 9 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Pero ¿cuáles son las palabras que menciona Pablo a continuación? ¿Qué dice? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Sabes cuánta gente en este momento se encuentra en esta situación? ¿Cuánta gente? Lo vemos aquí en Cortázar. En Cortázar fluye como río el alcohol. Si uno de ellos llegase a morir, porque ha pasado en muchas ocasiones, si una persona que sale de parranda, que sale
a festejar o a celebrar o a brindar con sus amigos, sus compañeros, llega a sufrir un accidente, muere, ¿cuál creen ustedes que sería su destino? El infierno. Ese sería realmente su destino. Entonces, solamente en Cristo podemos encontrar la sanidad y el perdón de pecados. Verso 11. Y estos erais, ¿qué dice? Algunos. Con lo que acabamos de leer nosotros, ¿con cuál te identificaste? Con algunos, ¿no? Con algunos nos debimos haber identificado. Y algo que yo expresaba a los hermanos, a los conocidos, gracias a Dios, yo conocí de Jesús cuando tenía 38 años. Gracias a Dios que conocí de Jesús a los 38 años, lo reconocí como mi Señor y mi Salvador. ¿Qué ha pasado si yo he muerto antes de los 38 años? ¿Dónde estaría? ¿Cuál hubiese sido mi destino? Ahora, en tu vida, ¿a qué edad conociste a Jesús? ¿Qué hubiese pasado si tú y yo morimos antes de esa edad? ¿Cuál sería nuestro destino? Ahora la cosa ya es diferente. Ahora ya conocimos a Jesús. Ahora Él es nuestro Salvador. Y dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido ¿qué? Lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Es verdad que tú y yo no merecíamos ese amor tan grande, ¿o sí? Si apenas hacemos algo en la casa y nos dejan de querer, ¿sí? ¿Sí o no? No le abres la puerta de tu carro a tu esposa y ya está enojada, tú ya no me quieres, ya no te importo, ya no me tomas en cuenta. Pero Dios abre la puerta de la salvación a todos los hombres. El gran amor que Dios nos dio no hace distinción de personas. Muchos de nosotros caminamos con una autoestima muy baja, muy baja. Hay gente que ha perdido oportunidades de desarrollo y de crecimiento en su vida profesional, en su vida personal, pero como tiene la autoestima muy baja, se quedan limitados. Cuando la palabra del Señor dice que Él no hace acepción de personas. Muchas de las ocasiones yo voy por la calle y saludo a todo mundo y no se me quita nada con ser atento, con saludar a la gente, ser amable, ser cortés, ser educado. No se me quita eso. ¿Por qué? Porque yo puedo sentir el gran amor que tuvo Dios sobre mi vida para que yo con toda libertad pueda expresar el amor hacia los demás. No caminemos como momias. Y todavía, hermano, ¿cómo está? En victoria, dicen. Seamos reales en ese gran amor que Dios nos ha dado. La grandeza del amor de Dios se puede apreciar en que ha entregado lo más valioso, y esto es a su Hijo. Quiero que lo entiendas de parte de Dios. Quiero que penetre tu corazón y que puedas tú sentir cuánto amor te ha dado el Padre. ¿A quién te dio el Padre? A su Hijo. Es algo que tú y yo tenemos que meditar. Y el apóstol Juan nos enseña que aprendamos a vivir como hijos de Dios. Primera de Juan capítulo 3 verso 1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo, ¿qué dice? No nos conoce. ¿Sí? El mundo no nos conoce porque pasamos a ser ahora hijos de Dios. Seguramente si tu vida ha sido cambiada, transformada por el poder del Espíritu Santo, seguramente la gente te va a decir: tú eres diferente, tú eres otro. Y muchas veces nuestra vida ha sido de mal testimonio, porque la gente que te conoce nota que te portas igual que ellos. Y cuando tú les dices: es que yo soy cristiano. Ah, caray, ¿tú eres cristiano? ¿Cómo no nos lo habías dicho? Mira, hermanos, sin que nosotros digamos que somos cristianos, es algo que se tiene que reflejar.
se tiene que ver en nosotros. Es algo que se tiene que notar. Y Pablo menciona las mismas palabras que el apóstol Juan, donde él dice que fuimos llamados a comunión con su Hijo. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 9. Nosotros, ahora como hijos de Dios, aceptamos a Jesús, pero ahora fuimos llamados a tener comunión. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, que dice, nuestro Señor. Y la palabra comunión significa compañerismo, también es aquel que se le invita a participar. Por lo tanto, tú y yo, como hijos de Dios, fuimos llamados a participar y a caminar juntamente con Cristo. Es algo que tú y yo tenemos que aprender a caminar. Nosotros como cristianos y como hijos de Dios no hemos aprendido a que somos diferentes, a que somos cristianos, a que somos hijos de Dios. A mucha gente se le hace difícil, se le complica realmente vivir como hijos de Dios. Entonces, Primera de Juan capítulo 3, verso 2. Nuevamente Juan, el apóstol, hace mención a esto. Primera carta de Juan capítulo 3, verso 2. ¿Cómo empieza el verso? Quiero que me lo lean. ¿Cómo empieza? Amados. Así empieza. Amados. Ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Porque le veremos tal como Él es. Entonces, ¿qué somos en este momento al recibir a Jesús? Pasamos a ser hijos de Dios. Verso 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza, ¿en quién? En Jesús, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, tú y yo tenemos una esperanza, que lo veremos a Él tal y como es Él. Hay una esperanza que tú y yo tenemos, y todo eso fue al gran amor que tuvo el Padre al enviar a su Hijo. Vivamos como hijos de Dios, vivamos como cristianos, seamos testimonio para los demás. ¿Cuánta gente puede ser alcanzada por el simple hecho de que te vean una vida transformada, una vida cambiada? ¿Cuántos pueden alcanzar para Cristo? Y aparte, si nosotros nos tomamos el tiempo para discipular, el mejor discipulado que puede haber es el 1 a 1. ¿Cuánto conoces tú de la palabra? ¿Cuánto conoces tú del evangelio? ¿Cuánta gente conoce que tú eres cristiano y que vives como cristiano y que vives como hijos de Dios? Entonces, fuimos llamados a tener una esperanza, pero también nos tenemos que purificar. David lo hizo, reconoció delante de Dios, y lo mismo tenemos que hacer cada uno de nosotros. Salmo 51:10. Quizá este salmo que vamos a leer, el Salmo 51:10, quizá es un salmo, ya lo habías leído, pudiera ser que no lo habías leído, pero pudiera ser que dentro de ti hubo ese clamor a Dios, así como lo tuvo David. ¿Qué le dijo David al Señor, a Dios? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Cuál era la petición que tenía David a Dios? Lo que David le estaba diciendo a Dios, le estaba diciendo: quiero ser nuevo, quiero que me reconstruyas, quiero rejuvenecer, quiero que me repares, quiero que me restaures, necesito un soplo de tu espíritu dentro de mí. ¿Se lo has dicho a Dios? Porque cuando nosotros pecamos, el Espíritu Santo se contrista, se tiene que contristar. Si algo hacemos indebido, si hablamos mal de alguien,
o tenemos un mal pensamiento, el espíritu se tiene que contristar. Y en ese momento que nuestro espíritu se contrista, esta debe de ser nuestra petición a Dios. Renuévame, cámbiame, transfórmame, restáurame. Necesito un soplo de ti. Necesito un soplo de ti, Señor. Porque muchas veces llegamos a pensar, voy a la iglesia, aprendo de Jesús, soy salvo. Pero ¿quién sabe realmente? Dios es el único que sabe si somos salvos o no. Había una persona, cuando llegaba un hermano, él decía, es primo. Así decía. Si llegaba alguien, decía, él es primo. ¿Pero por qué dices eso? Es que todavía no es hermano. Después, sorpresa, que el primo era él. Por su fruto los conoceréis, dijo Jesús. Eso fue lo que dijo Jesús. Entonces, tenemos que ser hombres y mujeres que tengamos un corazón transformado. Ahora, David pecó, se arrepintió. Pedro pecó y muchas veces. Y nosotros también. ¿Recuerdan cuando Pedro negó a Jesús? ¿Qué le dijeron a Pedro? Tú eres uno de ellos. ¿Qué dijo Pedro? Yo ni lo conozco. Muchos de nosotros, por poco de lo que hizo Pedro al negar a Jesús, muchos de nosotros nos descalificamos. Pero ¿sabes una cosa? Siempre estuvo el amor del Padre. ¿Hacia quién? Hacia Pedro. Dios nunca descalificó a Pedro por lo que hizo. Al contrario, lo transformó, lo restauró, lo cambió. Y quiero decirte una cosa, de lo que tú hayas hecho o estés haciendo en tu vida, reconsidera, vuélvete a Dios y Dios va a cambiar tu corazón y va a cambiar tu vida. Vamos a la primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 14. ¿Ya lo tienes? Si tú conoces un poco de la vida de Pedro, vas a entender lo que escribe Pedro en esta carta. ¿Cómo era Pedro? ¿Te acuerdas? Era desobediente. ¿Se acuerdan cuando iban a arrestar a Jesús? ¿Qué hizo Pedro? ¿Qué sacó Pedro? ¿Por qué sacó la espada? Era trabancado, era desobediente, dice, como hijos, ¿cuáles fueron las palabras de Pedro? Obedientes. No os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, así sed también vosotros santos. ¿Cómo concluye el verso? A ver, ¿cómo concluye el verso? En toda vuestra manera de ¿qué? De vivir. O sea, desde que tú te levantas hasta que te acuestes, ¿cómo tenemos que vivir? En santidad. Mañana lunes, desde que tú te levantas hasta que te acuestes, todo el día tenemos que vivir en santidad. Todo el día. Porque aquí lo dice, ¿no? En toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, ser santos, porque yo soy santos. Miren, muchos de nosotros, como cristianos, vivimos como si no tuviéramos esperanza. ¿Conoces alguna gente enferma? Sobre todo las personas que tienen diabetes. Esa persona tiene diabetes. ¿Y qué es lo primero que le quitan a las personas diabéticas? El refresco, la tortilla, ¿qué más? Sal, azúcar. Es lo primero que se los quitan. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen estas personas? Se lo comen. No hacen caso. Muchas personas que tienen diabetes no han aprendido a vivir con esa enfermedad, sino lo que realmente les hace daño es lo que consumen.
¿Y sabes cuál es siempre la expresión? De algo me he de morir. Y muchas personas, como cristianos, nos pasa lo mismo. No hemos aprendido a vivir como cristianos y como hijos de Dios. Hay personas que pecan ya de manera deliberada, ya lo leímos. Los borrachos, los adúlteros, los fornicarios, ya lo leímos. He conocido, muchas personas que asisten a las iglesias, que se congregan y todavía siguen adulterando, y todavía ven pornografía, y todavía roban, y como llegan a pecar y como no les pasa nada, ¿qué cree que siguen haciendo? Pecando. Lo siguen haciendo. O sea, están viviendo como si no tuvieran esperanza. Entonces, cuando nosotros estamos conscientes de que cuando pecamos ofendemos a Dios, entonces perdimos el sentido. Debemos estar conscientes que cuando pecamos ofendemos a Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Ahora Dios, dice la palabra del Señor que tenemos abogado. ¿A quién tenemos como abogado? A Jesús. La iglesia cristiana, el único que tenemos como mediador entre Dios y los hombres es a Jesús, y podemos recurrir a Él cada vez que cometamos pecado. No es como antes, que cada 8 días tenías que ir a confesarte y al lunes siguiente o al rato se te olvidaba. No, aquí tenemos al Espíritu Santo, que es el que nos va a recordar de qué manera estamos pecando. Efesios 2:12, por favor. Hermanos, el Padre envió a su Hijo Jesús. El Padre envió a su Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados. Y qué irónico, ¿verdad? Que Jesús va a morir, fue y murió por nuestros pecados, y nosotros sigamos pecando. La Biblia dice que el que practica el pecado, ¿de quién es? Es del diablo. Efesios 2:12. En aquel tiempo estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estábamos. Y ahora que estamos en Jesús y que debemos de caminar obedientes a la palabra, quizá a muchos de los que están aquí se les hace difícil, se les complica, se les termina la fe. Y sabes que han llegado a decir muchos, aún reconociendo y aún conociendo de Jesús, llegan a decir: mi carácter no me ayuda. Lo vimos en la enseñanza de las 9:30. Vénganse, dejen las cobijitas un ratito. Aprendimos que lo que le sucedió a Sansón, ¿han oído hablar de Sansón? Películas, historias. El hermano Novelo hizo todo un resumen donde puedes encontrar a Sansón. Pero lo que le faltó realmente a Sansón fue carácter. Y si nosotros no tenemos el carácter suficiente y el poder del Espíritu Santo, seguramente seguiremos practicando el pecado. Entonces, Jesús ya nos hizo libres, ya nos hizo victoriosos, pero siempre y cuando nosotros no caminemos en pecado. Entonces, a raíz de que el pecado esté en nosotros, tenemos que luchar, tenemos que trabajar. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, verso 3. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, verso 3. ¿Ya lo tienes? Dice: pues aunque andamos en la carne, ¿qué dice a continuación? No militamos según la carne. ¿Queda claro? O sea,
que aunque andamos en la carne, dice, no militamos según la carne. En otras palabras, no andemos como militares obedeciendo las órdenes de la carne. Lo hemos visto, ¿verdad?, con los soldados. ¿Qué hacen los soldados cuando reciben una orden? Luego dicen por ahí, se cuadran. Cuando el general o el comandante hace un llamado a uno de ellos, ¿cómo dice? Dígame, mi general. Y muchas veces nosotros es lo que hacemos con el pecado. A ver, carne, ¿qué quieres? Y te dice la carne, hoy quiero adulterar. Ah, sí, vamos a ver donde aquí haya mujeres. Hoy quiero ver pornografía. Claro que sí, vamos a ver pornografía. A ver, carne, hoy quiero que señales, condenes y hables mal del hermano. Claro que sí, ahorita yo me encargo de desprestigiar al hermano y desprestigiar al pastor. Claro que sí, carne. No le hagas tanto caso a la carne. Como dijo la profeta Paquita, la del barrio, invítame a pecar, quiero pecar contigo, no me importa pecar, si pecas tú conmigo. Les da risa, ¿verdad? A mí también me dio risa. Pero es lo que te dice la carne. Ahí vamos. Bien obedientes, ¿verdad? Llega el amigo. Oye, mañana es sábado, tú sabes, fin de semana. Ok, o te pega tu mujer. Dile, no, me pega el Espíritu Santo, ¿verdad? Yo les comentaba a algunos hermanos que antes de que yo conociera de Jesús, era grosero. No conocía a Jesús. Era muy grosero. Espero que tú no lo sigas haciendo ahora que ya conoces de Jesús. Entonces, nosotros debemos de contender contra la carne, contra el pecado. Es una lucha cuerpo a cuerpo. Acompáñame a Gálatas 5:19. Y aquí en Gálatas 5:19 vamos a ver cuáles son los deseos de la carne. Y espero, mira, si te gusta leer tu Biblia y sé honesto tú mismo o tú misma, ve subrayando donde todavía eres débil. Ahora que si lo rayas todos, pues bueno, tienes la oportunidad de corregirte. Para eso estamos aquí, ¿no? Para corregir nuestra vida, para seguir el camino que es Cristo, obedecer la palabra. Eso es lo que queremos. Te repito, lo vamos a leer. Y sé honesto contigo mismo. No importa que sea tu esposa, tu mamá, tu papá, tu esposo, no importa. Mira, en esto estoy fallando. Porque en cuanto más lo ocultes, es obvio que no va a haber un cambio. Tiene que surgir un cambio en nosotros. Vamos a leerlos. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. ¿Todavía practicas algunos? Quizá tú digas, bueno, el adulterio no tanto, o ya no. La fornicación, bueno, voy a corregir mi vida, voy a ponerme a cuentas con Dios, voy a llevar una relación sana. Inmundicia, bueno, no sé qué tanta inmundicia, o no sé qué significa la inmundicia. Lascivia, pues sí veo a las mujeres y disimuladamente volteo y las veo, pero pues no es pecado. ¿Qué de malo tiene ver con ojos de amor a la creación de Dios? ¿Sí? ¿Cuál subrayaste? Sé honesto. Vamos a continuar. Dice: idolatría, hechicería, enemistades. ¿Cómo te llevas con tus vecinos en el trabajo? Pleitos, ¿eres pleitista? Celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. ¿Cuál subrayaste? ¿O puros santos hay aquí? Digo, porque no veo que nadie me esté subrayando. Verso 21. Envidias, homicidios, borracheras, orgías
y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Conforme nosotros vayamos desechando lo que acabamos de leer, poco a poco saldremos victoriosos. Saldremos victoriosos y esto nos permitirá ser hombres y mujeres de buen testimonio. Hagámoslo. Miren, un hijo conforme va creciendo se va pareciendo a sus padres. Yo acabo de ver al niño de Diana y Diana creía que se parecía a ella, pero sorpresa, no se parece a ella, se parece a su papá. El niño conforme va creciendo se va pareciendo más a sus padres. En nosotros pasa exactamente lo mismo. Nosotros conforme vayamos creciendo en Cristo, ¿a quién nos debemos de parecer? ¿A quién te debes de parecer? A Dios. Te repito, no estamos descalificando a nadie, lo aclaro, pero es el tiempo de que conforme nosotros vayamos caminando en Cristo, vayámonos pareciendo más ¿a quién? Al Padre, al Hijo. Que el Espíritu Santo fluya en cada uno de nosotros. Eso es lo que tiene que haber en nuestra vida. Tú y yo fuimos alcanzados por su gracia, por su amor y por su misericordia. Y ahora somos hijos de Dios. Y debemos de vivir conforme al fruto de su Espíritu. Gálatas 5:22. Ya estuvimos compartiendo una serie completa del fruto del Espíritu. Pero aquí es muy importante recalcar que el primer fruto del Espíritu, ¿cuál es? Es el amor. El primer fruto del Espíritu es el amor. Y el resto o los demás ya se van a dar de manera natural. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El fruto del Espíritu, el primer fruto, aunque todos son uno, es el amor. Y lo demás se van dando de manera natural. Muchos de nosotros hemos permitido que cuando llega la palabra a nuestra vida, a nuestro corazón, llega el diablo y ¿qué pasa con la semilla? Se la lleva. No permitas que cada enseñanza que tú recibas de parte de Dios y que cada vez que tú leas la palabra, no permitas que llegue el diablo y se lleve la semilla. La única manera de que nosotros salgamos adelante es obedeciendo la palabra. Porque el diablo no quiere que la semilla sea sembrada en tu corazón para que no creas y no te salves. Eso lo puedes encontrar en Lucas 8:12. Entonces, el primer fruto que tenemos que manifestar nosotros es el amor. Te repito, el resto se van a dar de manera natural. Lucas 10:25. Evangelio de Lucas, capítulo 10, verso 25. Hagámoslo, hermanos. Hagámoslo. No seamos como estos intérpretes. Y Jesús los confronta muy fuerte. Tenemos que manifestar el amor hacia los demás. Lucas 10:25 dice: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo:
Bien has respondido, haz esto. ¿Y qué le dijo Jesús? Y vivirás. Muchos de los escribas y fariseos, lo que ellos hacían, y Jesús los confronta en Mateo 23:3, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Sabes tú que en la actualidad hay muchos cristianos así? Dicen, pero no hacen. Dicen que van a la iglesia, que van a los estudios, que cantan, que alaban, que adoran, pero no hacen. No seamos como este tipo de personas. ¿Estaremos haciendo lo que leemos? ¿Estaremos haciendo lo que enseñamos? ¿Estaremos viviendo como hijos de Dios? ¿Qué le dijo Jesús? Bien has respondido, haz esto y vivirás. ¿No te parece que ya es el tiempo? Digo, ¿sí o no? Ya es el tiempo de que haya una transformación en nuestra vida. Que amemos a Dios tal y como Él nos lo menciona, porque recuerdan que Dios nos amó primero. Que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Saben una cosa? Necesitamos crecer, necesitamos madurar, necesitamos que Cristo sea la roca en nuestra vida. ¿Cuánta gente en estos años que tú tienes de cristianismo, cuánta gente ha asistido a las iglesias y ya no están? En esta semana que el Señor me estaba mostrando la enseñanza, me puse a pensar, ¿cuánta gente se ha perdido? ¿Cuánta gente que asistía a las iglesias, que enseñaban a otros y que decían que amaban a Dios sobre todas las cosas, ya no están? ¿Tú has puesto a pensar en eso? ¿Cuántos ya no se congregan? ¿Cuántos ya no asisten? ¿Cuántos se desanimaron de las iglesias, de los pastores, de los hermanos? No provoquemos eso, aunque la palabra del Señor, la parábola del sembrador nos enseña mucho. Lucas 8:12. Que nosotros no seamos de estos, sino que seamos realmente buena tierra, donde la semilla dé fruto. ¿Ya lo tienes? Lucas 8:12. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba, ¿qué pasa? Se apartan. Una persona me lo dijo: hermana, ¿por qué no va a la iglesia? No, pastor, desde que llegué a la iglesia me fue peor. Dios va a probar tu fe, ¿por medio de qué? Por medio de las pruebas. Aquí lo dice. La oyen, la escuchan, la entienden, llega la prueba y ¿qué pasa? Se separan. 14. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Así que, hermano, no debemos de permitir que nada ni nadie nos separe del amor de Cristo. Nada. Cada quien sabe qué situación está viviendo en este momento en el área espiritual, en la relación con Dios. Pero nada de lo que te esté pasando en este momento te debe de separar del amor de Jesús. Nada. Hace años nosotros íbamos a una casa con unas familias y les compartíamos del Evangelio. Estábamos ahí con ellos y se notaba el interés, se notaba que estaban aprendiendo, se veían los cambios. Pero pasó algo en ellos, en esta familia. Murió la mamá. Después de que muere la mamá, nos guardamos un poco de tiempo su duelo, respetando su tiempo de dolor por la muerte de la mamá. Y una de ellas me dijo:
Dice don Serafín, le agradezco mucho que haya venido, pero en este momento estoy tan decepcionada de Dios que mejor lo dejamos allí y ya no quiero saber nada. Lo que te esté pasando en este momento en tu vida no debe de separarte del amor de Dios. No permitas que el diablo llegue a tu mente, te llene de cosas, te llene de su mugre y quiera sacarte de la voluntad de Dios. Nosotros como familia hemos pasado cosas, híjoles, terribles, fuertes, que muchas de las ocasiones la gente dice, pero no se desanima. No me desanimo. No me desanimo. ¿Por qué? Porque volteamos a la cruz. Vemos a Jesús crucificado, con clavos, con una corona de espinas, clavado de los pies, de las manos. Lo vemos a la cruz. Dije, Señor, fue tanto tu amor que no deseo separarme de ti. Nada, hermanos, nada te puede separar del amor de Jesús. Yo pude notar en ustedes que el video hizo algo en la vida de ustedes, de lo que presentaron los jóvenes hace un rato. Quise darle la continuidad a este video. Pudieron ver ustedes que las palabras de los jóvenes fueron palabras sinceras. Salió algo dentro de ellos manifestando cuánto amor le tienen a Jesús. Fueron 8 o 9 jóvenes los que fueron involucrados, pero yo veo más jóvenes aquí en este lugar. Seguiremos trabajando para que ese amor de la iglesia se manifieste hacia Jesús y que nada ni nadie nos pueda separar de ese gran amor que Jesús nos ha dado a cada uno de nosotros. ¿Con qué cita empezamos? ¿Se acuerdan? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, y ahora ese amor del Padre no nos debe separar del amor de Cristo. Romanos 8:35. Así que en la situación que tú te encuentres, en la situación que tú estés, acércate más a Dios. Solamente en Él encontrarás la respuesta de lo que te pasa en este momento. La situación que tú estés pasando, la situación que tú estés viviendo, acércate a Jesús, al Hijo de Dios. Y Romanos 8:35, Pablo lo dice. Si tú has leído la vida de Pablo, te podrás dar cuenta de cuántas cosas Pablo padeció a causa del Evangelio. Y si tú has leído su vida de Pablo, te puedes notar o puedes ver que lo que le pasó a Pablo no se compara en nada a lo que nos está pasando a ti y a mí. ¿Cuántas veces le has platicado tu situación, tu problema a alguien y te dice, ¿y en ese vasito de agua te ahogas? Y empiezas a escuchar el tipo de vida que llevan estas personas y te dices, caray, ¿cómo es posible que resistas tanto? ¿Cómo has aguantado tanto? ¿Cómo le haces? ¿Sabes una cosa? Cuando el amor de Dios está sobre tu vida y que tú sientes ese amor de Dios y que has identificado que es el amor de Dios, entonces nada te puede separar de Cristo. Romanos 8:35 dice Pablo, ¿quién nos separará del amor de Cristo?
¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? ¿Quién te podrá separar del amor de Cristo? Nada. Nadie. Nosotros debemos de continuar. Debemos de seguir adelante. Solamente Cristo nos puede sostener. Solamente Él puede darnos las fuerzas para que tú y yo sigamos adelante. Verso 36, por si te parece poco, dice, como está escrito, por causa de ti, o sea, es por causa de Jesús, somos muertos, ¿qué dice? Todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. ¿A causa de quién? A causa de Jesús. Acuérdate, cuando estés pasando una situación difícil, una situación complicada, ¿acaso no sientes que te estás muriendo? Mucha gente se duerme, pero no quiere que amanezca. No quiere. Porque espera un día difícil, un día complicado, pero nada ni nadie te puede separar del amor de Jesús. Tú te tienes que levantar con la mejor actitud, porque tienes a Jesús a tu lado. Él te guarda, Él te cuida, Él te sustenta, Él te da sabiduría, Él te da la fuerza para que tú sigas adelante. Por lo tanto, si a ti lo que te frena es el pecado, arrepiéntete, reconócelo en todos tus caminos para que te vaya bien. Entonces, ¿por qué no te pones de pie, por favor? Nosotros debemos de acostumbrarnos y de aprender a vivir como verdaderos hijos de Dios. Lo hemos dicho, no nos adaptemos a las cosas de este mundo, porque si nosotros nos adaptamos a las cosas de este mundo, nos va a ganar. Y cuando queramos salir del fango, va a ser difícil. Por eso, hermanos, ahora, ya que hemos escuchado lo que el Señor preparó para el día de hoy, y fue tan grande su amor que dio a su Hijo, al unigénito, para que tú y yo tuviéramos una vida eterna a su lado. ¿Te la puedes imaginar? Cada día, hermano, nos tenemos que imaginar cómo sería vivir al lado de Jesús. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería vivir al lado de Jesús? ¿Te lo has imaginado? El ejemplo que te voy a poner no es comparable con el amor de Cristo. ¿Alguna vez alguien vio un terreno baldío, compra el terreno y empieza a edificar una casa? ¿Cómo te imaginabas tu casa? Sí saben, ¿verdad? Algunos de lo que les estoy hablando. Nosotros cada día debemos de imaginarnos cómo debe ser vivir al lado de Jesús. ¿Cómo sería? Cuando nosotros cada día tenemos esa esperanza de verlo a Él tal como Él es, seguramente, hermanos, nuestra vida será una vida de santidad, una vida consagrada a Dios, una vida llena de esperanza, de alegría, de ilusión, de gozo, el hecho de ver a Jesús. ¿Tienes problemas? ¿Tienes situaciones complicadas? Sí, pero tu esperanza está en Cristo. Acércate a Jesús, acércate al Padre. El Padre ya dio a su Hijo. Ten la confianza, la certeza y la esperanza de que el Padre escuchará tu oración. Platica con Él. No te quedes agobiado, triste, no te quedes, háblalo. Y el Señor se manifestará en ti. ¿Por qué no levantas tus manos ahí donde estás? Puedes cerrar tus ojos, levanta tus manos
¿Y por qué no glorificas el nombre del Padre? Leímos una parte de los deseos de la carne. Una parte la leímos. ¿Con cuál te identificaste? ¿Cuál sigues practicando? Ahora, habla con Dios y dile: Señor Jesús, perdóname por todos los pecados que he cometido. Reconozco que el pecado me separa de ti, Señor. Y hoy he aprendido que diste a tu único Hijo y que murió en una cruz para que yo pudiera ser salvo. No importando, Señor, qué tan bajo caí, en donde estaba alejado de ti, alejado de tu presencia, y hoy, Señor, me encuentro delante de ti, arrepentido de todos los pecados que he cometido. Señor, te doy gracias de que me hayas librado de la esclavitud a lo que yo era sujeto, porque esto me alejaba de ti, me alejaba de tu presencia, y hoy, Señor, te reconozco como mi único Dios, mi único Salvador, y gracias te doy, Padre, por la vida de tu Hijo Jesucristo. Abre tus labios ahí donde estás, y ¿por qué no le das con tus labios toda la honra, toda la gloria a Jesús por esa muerte en la cruz y que nos libró de toda condenación eterna? Ahí donde estás, empieza a darle honra y empieza a darle gloria. Hermanos, tú y yo no merecíamos tanto amor. No lo merecíamos. Por lo tanto, tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Empieza a glorificarlo, empieza a darle toda la honra. Ahí donde estás, gracias te damos. Esto fue una prédica de la Iglesia Cristiana de Cortázar, Torre Latino 101A, Colonia Centro, Cortázar, Guanajuato, México. Si necesitas contactarnos, búscanos en Facebook o en SoundCloud como IC Cortázar.